Hola, una vez más bienvenidos a Lecturas de Peluche. Yo soy Pioco y hoy vamos a leer Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Libro primero, La llegada de los marcianos. Capítulo 1, La víspera de la guerra. En los últimos años del siglo XIX, nadie había creído que los marsuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo, tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros. ¿O si pensó en ellos? Fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados. Resulta curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. En caso de tener en cuenta algo así, lo más que suponíamos era que tal vez hubiera en Marte seres inferiores a nosotros y que estarían dispuestos a recibir de buen grado una expedición enviada desde aquí. Empero, desde otro punto del espacio, intelectos fríos y calculadores y mentes que son en relación con las nuestras lo que éstas son para las de las bestias, observaban la tierra con ojos envidiosos mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran desilusión. Casi no necesito recordar al lector que el planeta Marte gira alrededor del Sol a una distancia de 140 millones de millas y que recibe del astro rey apenas la mitad de la luz y el calor que llegan a la Tierra. Si es que hay algo de verdad en la hipótesis corriente sobre la formación del sistema planetario, debe ser mucho más antiguo que nuestro mundo, y la vida nació en él mucho antes que nuestro planeta se solidificara. El hecho de que tiene apenas una séptima parte del volumen de la Tierra debe haber acelerado su enfriamiento, dándole una temperatura que permitiera la aparición de la vida sobre su superficie. Tiene aire y agua, así como también todo lo necesario para sostener la existencia de seres animados. Pero tan vano es el hombre y tanto lo ciega su vanidad, que hasta fines del siglo XIX ningún escritor expresó la idea de que allí se pudiera haber desarrollado una raza de seres dotados de inteligencia que pudiese compararse con la nuestra. Tampoco se concibió la verdad de que siendo Marte más antiguo que nuestra Tierra y dotado solo de una cuarta parte de la superficie de nuestro planeta, además de hallarse situado más lejos del Sol, era lógico admitir que no solo está más distante de los comienzos de la vida, sino también mucho más cerca de su fin. El enfriamiento que algún día ha de sufrir nuestro mundo ha llegado ya a un punto muy avanzado en nuestro vecino. Su estado material es todavía en su mayor parte un misterio, pero ahora sabemos que aún en su región ecuatorial, la temperatura del mediodía no llega a ser la que tenemos nosotros en nuestros inviernos más crudos. Su atmósfera es mucho más tenue que la nuestra. Sus océanos se han reducido hasta cubrir solo una tercera parte de su superficie, y al sucederse sus lentas estaciones, se funde la nieve de los polos para inundar periódicamente las zonas templadas. Esa última etapa de agotamiento, que todavía es para nosotros increíblemente remota, se ha convertido ya en un problema actual para los marcianos. La presión constante de la necesidad les agudizó el intelecto, aumentando sus poderes perceptivos y endureciendo sus corazones. Y si al mirar a través del espacio con instrumentos e inteligencias con los que apenas hemos soñado, ven a solo 35 millones de millas de ellos una estrella matutina de la esperanza,
nuestro propio planeta, mucho más templano, lleno del verdor de la vegetación y del azul del agua, con una atmósfera nebulosa que indica fertilidad y con amplias extensiones de tierra capaz de sostener la vida en gran número. Y nosotros, los hombres que habitamos esta tierra, debemos ser para ellos tan extraños y poco importantes como lo son los monos y los lémures para el hombre. El intelecto del hombre admite ya que la vida es una lucha incesante, y parece que esta es también la creencia que impera en Marte. Su mundo se halla en el periodo del enfriamiento, y el nuestro está todavía lleno de vida, pero de una vida que ellos consideran como perteneciente a animales inferiores. Así pues, su única esperanza de sobrevivir al destino fatal que les amenaza desde varias generaciones atrás reside en llevar la guerra hacia su vecino más próximo. Y antes de juzgarlos con demasiada dureza, debemos recordar la destrucción cruel y total que nuestra especie ha causado no solo entre los animales como el bisonte y el dodo, sino también entre las razas inferiores. A pesar de su apariencia humana, los tasmanios fueron exterminados por completo en una guerra de extinción llevada a cabo por los inmigrantes europeos durante un lapso que duró escasamente 50 años. ¿Es que somos acaso tan misericordiosos como para quejarnos si los marcianos guerrearan con las mismas intenciones respecto a nosotros? Los marcianos deben haber calculado su llegada con extraordinaria justeza. Sus conocimientos matemáticos exceden en mucho a los nuestros y llevado a cabo sus preparativos de una manera perfecta. De haberlo permitido nuestros instrumentos, podríamos haber visto los síntomas del mal ya en el siglo XVIII. Hombres como Schiaparelli observaron el planeta rojo, que durante siglos ha sido la estrella de la guerra, pero no llegaron a interpretar las fluctuaciones en las marcas que también asentaron sobre sus mapas. Durante ese tiempo los marcianos deben haber estado preparándose. Durante la oposición de 1894 se vio una gran luz en la parte iluminada del disco, primero desde el observatorio Lick. Luego lo notó Perrotin en Niza y después otros astrónomos. Los lectores ingleses se enteraron de la noticia en el ejemplar de Nature que apareció el 2 de agosto. Me inclino a creer que la luz debe haber sido el disparo del cañón gigantesco, un vasto túnel excavado en su planeta y desde el cual hicieron fuego sobre nosotros. Durante las dos oposiciones siguientes se avistaron marcas muy raras cerca del lugar en que hubo el primer estallido luminoso. Hace ya 6 años que se descargó la tempestad en nuestro planeta. Al aproximarse Marte a la oposición, Labelle de Java hizo cundir entre sus colegas del mundo la noticia de que había una enorme nube de gas incandescente sobre el planeta vecino. Esta nube se hizo visible a medianoche del día 12 y el espectroscopio, al que apeló de inmediato, indicaba una masa de gas ardiente, casi todo hidrógeno, que se movía a enorme velocidad en dirección a la Tierra. Este chorro de fuego se tornó invisible alrededor de las 12:15. Labelle lo comparó con una llamarada colosal lanzada desde el planeta, con la violencia súbita con que se escapa el gas de pólvora de la boca de un cañón. Esta frase resultó singularmente apropiada. Sin embargo, al día siguiente no apareció nada de esto en los diarios, excepción hecha de una breve nota publicada en el Daily Telegraph, y el mundo continuó ignorando uno de los peligros más graves que amenazó a la raza humana. Es posible que yo no me hubiera enterado de lo que antecede si no hubiese encontrado en North Show con el famoso astrónomo Ogilvy. Este se hallaba muy entusiasmado ante la noticia y debido a la exuberancia de su reacción, me invitó a que le acompañara aquella noche a observar el planeta rojo. A pesar de todo lo que sucedió desde entonces, todavía recuerdo con toda claridad la vigilia de aquella noche, el observatorio oscuro y silencioso, la lámpara cubierta que arrojaba sus débiles rayos de luz sobre un rincón del piso, la delgada abertura del techo por la que se divisaba un rectángulo negro tachonado de estrellas.
Ogilvy andaba de un lado a otro. Le oía sin verle. Por el telescopio se veía un círculo azul oscuro, y el pequeño planeta que entraba en el campo visual parecía algo muy pequeño, brillante e inmóvil, marcado con rayas transversales y algo achatado en los polos. Pero qué pequeño era. Apenas si parecía un puntito de luz. Daba la impresión de que temblara un poco. Mas esto se debía a que el telescopio vibraba a causa de la maquinaria de relojería que seguía el movimiento del astro. Mientras lo observaba, Marte pareció agrandarse y empequeñecerse, avanzar y retroceder, pero comprendí que la impresión la motivaba el cansancio de mi vista. Se hallaba a 40 millones de millas al otro lado del espacio. Pocas personas comprenden la inmensidad del vacío en el cual se mueve el polvo del universo material. En el mismo campo visual, recuerdo que vi 3 puntitos de luz, estrellitas infinitamente remotas, alrededor de las cuales predominaba la negrura insondable del espacio. Ya sabe el lector qué aspecto tiene esa negrura durante las noches estrelladas. Vista por el telescopio parece aún más profunda e invisible para mí porque era tan pequeño y se hallaba tan lejos, volando con velocidad constante a través de aquella distancia increíble. Acercándose minuto a minuto, llegaba el objeto que nos mandaban. Ese objeto habría que causar tantas luchas, calamidades y muertes en nuestro mundo. No soñé siquiera en él mientras miraba. Nadie en la Tierra podía imaginar la presencia del certero proyectil. También aquella noche hubo otro estallido de gas en el distante planeta. Yo lo vi. Fue un resplandor rojizo en los bordes según se agrandó levemente al dar el cronómetro las 12. Al verlo se lo dije a Ogilvy y él ocupó mi lugar. Hacía calor y sintiéndome sediento avancé a tientas por la oscuridad en dirección a la mesita sobre la que se hallaba el sifón, mientras que Ogilvy lanzaba exclamaciones de entusiasmo al estudiar el chorro de gas que venía hacia nosotros. Aquella noche partió otro proyectil invisible en su viaje desde Marte. Iniciaba su trayectoria 24 horas después del primero. Recuerdo que me quedé sentado a la mesa, deseoso de tener una luz para poder fumar y ver el humo de mi pipa, y sin sospechar el significado del resplandor que había descubierto y de todo el cambio que traería a mi vida. Ogilvy estuvo observando hasta la 1, hora en que abandonó el telescopio. Encendimos entonces el farol y fuimos a la casa. Abajo, en la oscuridad, se hallaba North Shore Chertsey, donde centenares de personas dormían plácidamente. Ogilvy hizo numerosos comentarios acerca del planeta Marte y se burló de la idea de que tuviese habitantes y de que estos nos estuvieran haciendo señas. Su opinión era que estaba cayendo sobre el planeta una profusa lluvia de meteoritos, o lo que se había iniciado en su superficie alguna gigantesca explosión volcánica. Me manifestó lo difícil que era que la evolución orgánica hubiera seguido el mismo camino en los 2 planetas vecinos. La posibilidad de que existan en Marte seres parecidos a los humanos es muy remota, me dijo. Centenares de observadores vieron la llamarada de aquella noche y de las 10 siguientes. ¿Por qué cesaron los disparos después del 10º? Nadie ha intentado explicarlo. Quizás sea que los gases producidos por las explosiones causaron inconvenientes a los marcianos. Densas nubes de humo o polvo, visibles como pequeños manchones grises en el telescopio, se diseminaron por la atmósfera del planeta y oscurecieron sus detalles más familiares. Al fin se ocuparon los diarios de esas anormalidades, y en uno y otro aparecieron algunas notas referentes a los volcanes de Marte. Recuerdo que la revista Punch aprovechó el tema para presentar una de sus acostumbradas caricaturas políticas, y sin que nadie lo sospechara, aquellos proyectiles disparados por los marcianos aproximábanse hacia la Tierra a muchas millas por segundo, avanzando constantemente, hora tras hora y día tras día, cada vez más próximos. Paréceme ahora casi increíblemente maravilloso que con este peligro pendiente sobre nuestras cabezas pudiéramos ocuparnos de nuestras mezquinas cosillas como lo hacíamos.
Recuerdo el júbilo de Markham cuando consiguió una nueva fotografía del planeta para el diario ilustrado que editaba en aquellos días. La gente de ahora no alcanza a darse cuenta de la abundancia y el empuje de nuestros diarios del siglo XIX. Por mi parte, yo estaba muy entretenido en aprender a andar en bicicleta y ocupado en una serie de escritos sobre el probable desarrollo de las ideas morales a medida que progresara la civilización. Una noche, cuando el primer proyectil debía hallarse apenas a 10 millones de millas, salí a pasear con mi esposa. Brillaban las estrellas en el cielo y le describí los signos del zodiaco, indicándole a Marte que era un puntito de luz brillante en el cenit, y hacia el cual apuntaban entonces tantos telescopios. Era una noche cálida, y cuando regresábamos a casa se cruzaron con nosotros varios excursionistas de Chertsey y Ice Wolf, que cantaban y hacían sonar sus instrumentos musicales. Veíanse luces en las ventanas de las casas. Desde la estación nos llegó el sonido de los trenes, y el rugir de sus locomotoras convertíase en melodía debido a la magia de la distancia. Mi esposa me señaló el resplandor de las señales rojas, verdes y amarillas que se destacaban en el cielo como sobre un fondo de terciopelo. Parecían reinar por doquier la calma y la seguridad. Capítulo 2. La estrella fugaz. Luego llegó la noche en que cayó la primera estrella. Se la vio por la mañana temprano volando sobre Winchester en dirección al este. Pasó a gran altura, dejando a su paso una estrella llameante. Centenares de personas deben haberla divisado tomándola por una estrella fugaz. Alvin comentó que dejaba tras de sí una estela verdosa que resplandecía durante unos segundos. Denning, que era nuestra autoridad máxima en la materia, afirmó que al parecer se hallaba a una altura de 90 o 100 millas y agregó que cayó a la Tierra a unas 100 millas al este de donde se hallaba. Yo me encontraba en casa a esa hora. Estaba escribiendo en mi estudio y aunque mis ventanas dan hacia otro show, tenía corridas las cortinas y no vi nada fuera de lugar. Empero, ese objeto extraño que llegó a nuestra tierra desde el espacio debe haber caído mientras me encontraba yo allí sentado, y es seguro que lo habría visto si hubiera levantado la vista en el momento oportuno. Algunos de los que la vieron pasar afirman que viajaba produciendo un zumbido especial. Por mi parte yo no oí nada. Muchos de los habitantes de Berkshire, Surrey y Middlesex deben haberlo observado caer, y en su mayoría la confundieron con un meteorito común. Nadie parece haberse molestado en ir a verla esa noche. Pero a la mañana siguiente, muy temprano, el pobre Ogilvy, que había visto la estrella fugaz y que estaba convencido de que el meteorito se hallaba en campo abierto, entre Horsell, Ottershaw y Woking, se levantó de la cama con la idea de hallarlo, y lo encontró, en efecto, poco después del amanecer y no muy lejos de los arenales. El impacto del proyectil había hecho un agujero enorme y la arena y la tierra fueron arrojadas en todas direcciones sobre los brezos, formando montones que eran visibles desde 1,5 millas de distancia. Hacia el este habíase incendiado la hierba y el humo azul elevábase al cielo. El objeto estaba casi enteramente sepultado en la arena, entre los restos astillados de un abeto que había destrozado su caída. La parte descubierta tenía el aspecto de un enorme cilindro cubierto de barro, y sus líneas exteriores estaban suavizadas por unas incrustaciones como escamas de color parduzco. Su diámetro era de unos 30 metros. Ogilvy acercóse al objeto, sorprendiéndose ante su tamaño y más aún de su forma, ya que la mayoría de los meteoritos son casi completamente esféricos. Pero estaba todavía tan recalentado por su paso a través de la atmósfera que era imposible aproximarse. Un ruido raro que le llegó desde el interior del cilindro lo atribuyó al enfriamiento desigual de su superficie, pues en aquel entonces no se le había ocurrido que pudiera ser hueco. Permaneció de pie al borde del pozo que el objeto cavara para sí, estudiando con gran atención su extraño aspecto, y muy asombrado debido a su forma y color desusados.
Al mismo tiempo sospechó que había cierta evidencia de que su llegada no era casual. Reinaba el silencio a esa hora y el sol, que se elevaba ya sobre los pinos de Weybridge, comenzaba a calentar la tierra. No recordó haber oído pájaros aquella mañana, y es seguro que no corría el menor soplo de brisa, de modo que los únicos sonidos que percibió fueron los muy leves que llegaban desde el interior del cilindro. Se encontraba solo en el campo. Súbitamente notó con sorpresa que parte de las cenizas solidificadas que cubrían el meteorito estaban desprendiéndose del extremo circular. Caían en escamas y llovían sobre la arena. De pronto cayó un pedazo muy grande produciendo un ruido que le paralizó el corazón. Por un momento no comprendió lo que significaba esto, y aunque el calor era excesivo, bajó al pozo y acercóse todo lo posible al objeto para ver las cosas con más claridad. Le pareció entonces que el enfriamiento del cuerpo debía explicar aquello, mas lo que le dio el mentis a esa idea fue el hecho de que la ceniza caía solo de un extremo del cilindro. Entonces percibió que el extremo circular del cilindro rotaba con gran lentitud. Era tan gradual este movimiento que lo descubrió solo al fijarse que una marca negra que había estado cerca de él unos 5 minutos antes se hallaba ahora al otro lado de la circunferencia. Aún entonces no interpretó lo que esto significaba, hasta que oyó un rechinamiento raro y vio que la marca negra daba otro empujón. Entonces comprendió la verdad. El cilindro era artificial, estaba hueco y su extremo se abría. Algo que estaba dentro del objeto hacía girar su tapa. «¡Dios mío!», exclamó Gilby. «Adentro hay hombres y estarán semiquemados, quieren escapar». Instantáneamente relacionó el cilindro con las explosiones de Marte. La idea de las criaturas allí confinadas resultóle tan espantosa que olvidó el calor y adelantóse para ayudar a los que se esforzaban por desenroscar la tapa. Pero afortunadamente las radiaciones calóricas le contuvieron antes que pudiera quemarse las manos sobre el metal, todavía candente. Aún así quedóse irresoluto por un momento. Luego giró sobre sus talones, trepó fuera del pozo y partió a toda carrera en dirección a Woking. Debían ser entonces las 6 de la mañana. Encontróse con un carretero y trató de hacerle comprender lo que sucedía. Mas su relato era tan increíble y su aspecto tan poco recomendable que el otro siguió su viaje sin prestarle atención. Lo mismo le ocurrió con el tabernero que estaba abriendo las puertas de su negocio en Horsell Bridge. El individuo creyó que era un loco escapado del manicomio y trató vanamente de encerrarlo en su taberna. Esto calmó un tanto a Ogilvy y cuando vio a Henderson, el periodista londinense, que acababa de salir a su jardín, le llamó desde la acera y logró hacerse entender. «Henderson», dijo, «¿vio usted la estrella fugaz de anoche?» «Sí». «Pues ahora está en el campo de Horsell». «¡Cielos!», exclamó el periodista, «un meteorito, ¿eh? ¡Magnífico!». «Pero es algo más que un meteorito, es un cilindro artificial y hay algo dentro». Henderson se irguió con su pala en la mano. «¿Cómo?», inquirió, pues era sordo de un oído. Ogilvy le contó entonces todo lo que había visto y Henderson tardó unos minutos en asimilar el significado de su relato. Soltó luego la pala, tomó su chaqueta y salió al camino. Los dos hombres corrieron enseguida al campo comunal y encontraron el cilindro todavía en la misma posición. Pero ahora habían cesado los ruidos interiores y un delgado círculo de metal brillante se mostraba en el extremo y el cuerpo del objeto. Con un ruido sibilante entraba o salía el aire por el borde de la tapa. Escucharon un rato, golpearon el metal con un palo y al no obtener respuesta sacaron en conclusión que el ser o los seres que se hallaban en el interior deberían estar desmayados o muertos. Naturalmente no pudieron hacer nada. Gritaron expresiones de consuelo y promesas y regresaron a la villa en busca de auxilio.
Es fácil imaginarlos cubiertos de arena, con los cabellos desordenados y presas de la excitación, corriendo por la calle a la hora en que los comerciantes abrían sus negocios y la gente asomaba a las ventanas de sus dormitorios. Henderson fue de inmediato a la estación ferroviaria, a fin de telegrafiar la noticia a Londres. Los artículos periodísticos habían preparado a los hombres para recibir la idea sin demasiado escepticismo. Alrededor de las 8 había partido ya hacia el campo comunal un número de muchachos y hombres desocupados que deseaban ver a los hombres muertos de Marte. Tal fue la interpretación que se dio al relato. A mí me lo contó el repartidor de diarios a eso de las 9 menos cuarto, cuando salí para buscar mi Daily Chronicle. Por supuesto me sobresalté y no perdí tiempo en salir y cruzar el puente de Ottershaw para dirigirme a los Arenales. Capítulo 3. En el campo comunal de Horsell. Encontré un grupo de unas 20 personas que rodeaba el enorme pozo en el cual reposaba el cilindro. Ya he descrito el aspecto de aquel cuerpo colosal sepultado en el suelo. El césped y la tierra que rodeaban parecían chamuscados como por una explosión súbita. Sin duda alguna habíase producido allí una llamarada por la fuerza del impacto. Henderson y Ogilvy no estaban allí. Creo que se dieron cuenta de que no se podía hacer nada por el momento y se fueron a desayunar a casa del primero. Había 4 o 5 muchachos sentados sobre el borde del pozo, y todos ellos se divertían arrojando piedras a la gigantesca masa. Puse punto final a esta diversión, y después de explicarles de qué se trataba, se pusieron a jugar a la mancha corriendo entre los curiosos. En el grupo de personas mayores había un par de ciclistas, un jardinero que solía trabajar en casa, una niña con un bebé en brazos, el carnicero Greg y su hijito, y 2 o 3 holgazanes que tenían la costumbre de vagabundear por la estación. Se hablaba muy poco. En aquellos días el pueblo inglés poseía conocimientos muy vagos sobre astronomía. Casi todos ellos miraban en silencio el extremo chato del cilindro, el cual estaba aún tal como lo dejaran Ogilvy y Henderson. Me figuro que se sentían desengañados al no ver una pila de cadáveres chamuscados. Algunos se fueron mientras me hallaba yo allí, y también llegaron otros. Entré en el pozo y me pareció oír vagos movimientos a mis pies. Era evidente que la tapa había dejado de rotar. Solo entonces, cuando me acerqué tanto al objeto, me di cuenta de lo extraño que era. A primera vista no resultaba más interesante que un carro tumbado o un árbol derribado a través del camino. Ni siquiera eso. Más que nada parecía un tambor de gas oxidado y semienterrado. Era necesario poseer cierta medida de educación científica para percibir que las escamas grises que cubrían el objeto no eran de óxido común, y que el metal amarillo blancuzco que relucía en la abertura de la tapa tenía un matiz poco familiar. El término extraterrestre no tenía significado alguno para la mayoría de los mirones. Al mismo tiempo, me hice cargo perfectamente de que el objeto había llegado desde el planeta Marte, pero creí improbable que contuviera seres vivos. Pensé que la tapa se desenroscaba automáticamente. A pesar de las afirmaciones de Ogilvy, que era partidario de la teoría de que había habitantes en Marte, comencé a pensar en la posibilidad de que el cilindro contuviera algún manuscrito, y enseguida imaginé lo difícil que resultaría su traducción, para preguntarme luego si no habría dentro monedas y modelos u otras cosas por el estilo. No obstante, me dije que era demasiado grande para tales propósitos y sentí impaciencia por verlo abierto. Alrededor de las 9, al ver que no ocurría nada, regresé a mi casa de Maybury, pero me fue muy difícil ponerme a trabajar en mis investigaciones abstractas. En la tarde había cambiado mucho el aspecto del campo comunal. Las primeras ediciones de los diarios vespertinos habían sorprendido a Londres con enormes titulares, como el que sigue. Se recibe un mensaje de Marte. Extraordinaria noticia de Woking. Además, el telegrama enviado por Ogilvy a la Sociedad Astronómica había despertado la atención de todos los observatorios del reino.
Había más de media docena de coches de la estación de Woking parados en el camino cerca de los arenales, un sulky procedente de Chopham y un carruaje de aspecto majestuoso. Además, vi un gran número de bicicletas, y a pesar del calor reinante, gran cantidad de personas debía haberse trasladado a pie desde Woking y Chertsey, de modo que encontré allí una multitud considerable. Hacía mucho calor, no se veía una sola nube en el cielo, no soplaba la más leve brisa, y la única sombra proyectada en el suelo era la de los escasos pinos. Habíase extinguido el fuego en los brezos, pero el terreno llano que se extendía hacia Ottershaw estaba ennegrecido en todo lo que alcanzaba a divisar la vista, y del mismo elevábase todavía el humo en pequeñas volutas. Un comerciante emprendedor había enviado a su hijo con una carretilla llena de manzanas y botellas de gaseosas. Acercándome al borde del pozo, lo vi ocupado por un grupo constituido por media docena de hombres. Estaban allí Henderson, Ogilvy y un individuo alto y rubio, que según supe después era Stent, astrónomo del Observatorio Real, con varios obreros que blandían palas y picos. Stent daba órdenes con voz clara y aguda. Se hallaba de pie sobre el cilindro, el cual parecía estar ya mucho más frío. Su rostro mostrábase enrojecido y lleno de transpiración, y algo parecía irritarle. Una gran parte del cilindro estaba ya al descubierto, aunque su extremo inferior se encontraba todavía sepultado. Tan pronto como me vio Ogilvy entre los curiosos, me invitó a bajar, y me preguntó si tendría inconveniente en ir a ver a Lord Hilton, el señor del castillo. Agregó que la multitud, y en especial los muchachos, dificultaban los trabajos de excavación. Deseaban colocar una barandilla para que la gente se mantuviera a distancia. Me dijo que de cuando en cuando se oía un ruido procedente del interior del casco, pero que los obreros no habían podido destornillar la tapa, ya que ésta no presentaba protuberancia ni asidero alguno. Las paredes del cilindro parecían ser extraordinariamente gruesas, y era posible que los leves sonidos que oían fueran en realidad gritos y golpes muy fuertes procedentes del interior. Me alegré de hacerle el favor que me pedía, ganando así el derecho de ser uno de los espectadores privilegiados que serían admitidos dentro del recinto proyectado. No hallé a Lord Hilton en su casa, pero me informaron que lo esperaban en el tren que llegaría de Londres a las 6. Como aún eran las 5:15, me fui a casa a tomar el té y eché luego a andar hacia la estación para recibirlo. Capítulo 4. Se abre el cilindro. Se ponía ya el sol cuando volví al campo comunal. Varios grupos diseminados llegaban apresuradamente desde Woking y 1 o 2 personas regresaban a sus hogares. La multitud que rodeaba el pozo habíase acrecentado y se recortaba contra el cielo amarillento. Eran quizá unas 200 personas. Oí voces y me pareció notar movimientos, como de lucha alrededor de la excavación. Esto hizo que imaginara cosas raras. Al acercarme más, oí la voz de Stent. ¡Atrás! ¡Atrás! Un muchacho adelantóse corriendo hacia mí. «Se está moviendo», me dijo al pasar. «Se desenrosca. No me gusta y me voy a casa». Seguí avanzando hacia la multitud. Tuve la impresión de que había 200 o 300 personas dándose codazos y empujándose unas a otras, y entre ellas no eran las mujeres las menos activas. «Se ha caído al pozo», gritó alguien. «¡Atrás!», exclamaron varios. La muchedumbre se apartó un tanto y aproveché la oportunidad para abrirme paso a codazos. Todos parecían muy excitados y oí un zumbido procedente del pozo. «¡Oiga!», exclamó Ogilvy en ese momento. «Ayúdenos a mantener a raya estos idiotas. Todavía no sabemos lo que hay dentro de ese condenado casco». Vi a un joven dependiente de una tienda de Woking que se hallaba parado sobre el cilindro y trataba de salir del pozo. El gentío le había hecho caer con sus empujones. Desde el interior del casco estaban desenroscando la tapa y ya se veían unos 50 centímetros de la reluciente rosca. Alguien se tropezó conmigo y estuve a punto de caer sobre la tapa. Me volví, y al hacerlo debió haberse terminado de efectuar la abertura, y la tapa cayó a tierra con un sonoro golpe.
Di un codazo a la persona que estaba detrás de mí y volví de nuevo la cabeza hacia el objeto. Por un momento me pareció que la cavidad circular era completamente negra. Entonces tenía el sol frente a los ojos. Creo que todos esperaban ver salir a un hombre, quizá algo diferente de los terrestres, pero en esencia un ser como los humanos. Estoy seguro de que tal fue mi idea, pero mientras miraba vi algo que se movía entre las sombras. Era de color gris y se movía sinuosamente, y después percibí dos discos luminosos parecidos a ojos. Un momento más tarde se proyectó en el aire y hacia mí algo que se asemejaba a una serpiente gris no más gruesa que un bastón. A ese primer tentáculo siguió inmediatamente otro. Me estremecí súbitamente. Una de las mujeres que estaban más atrás lanzó un grito agudo. Me volví a medias, sin apartar los ojos del cilindro, del cual se proyectaban otros tentáculos más, y comencé a empujar a la gente para alejarme al borde del pozo. Vi que el terror reemplazaba al asombro en los rostros de los que me rodeaban. Oí exclamaciones inarticuladas procedentes de todas las gargantas, y hubo un movimiento general hacia atrás. El dependiente seguía esforzándose por salir del agujero. Me encontré solo y noté que la gente del lado opuesto del pozo echaba a correr. Entre ellos iba Stent. Miré de nuevo hacia el cilindro y me dominó un temor incontrolable, que me obligó a quedarme inmóvil y con los ojos fijos en el proyectil que llegara de Marte. Un bulto redondeado grisáceo y del tamaño aproximado al de un oso se levantaba con lentitud y gran dificultad saliendo del cilindro. Al salir y ser iluminado por la luz relució como el cuero mojado. Dos grandes ojos oscuros me miraban con tremenda fijeza. Era redondo y podría decirse que tenía cara. Había una boca bajo los ojos, la abertura temblaba, abriéndose y cerrándose convulsivamente mientras babeaba. El cuerpo palpitaba de manera violenta. Un delgado ápice tentacular se aferró al borde del cilindro, otro se agitó en el aire. Los que nunca han visto un marciano vivo no pueden imaginar lo horroroso de su aspecto. La extraña boca en forma de V, con su labio superior en punta, la ausencia de frente, la carencia de barbilla debajo del labio inferior, parecido a una cuña, el incesante palpitar de esa boca, los tentáculos, que le dan el aspecto de una gorgona, el laborioso funcionamiento de sus pulmones en nuestra atmósfera, la evidente pesadez de sus movimientos debido a la mayor fuerza de gravedad de nuestro planeta, y en especial la extraordinaria intensidad con que miran sus ojos inmensos. Todo ello produce un efecto muy parecido al de la náusea. Hay algo profundamente desagradable en su piel olivácea y algo terrible en la torpe lentitud de sus tediosos movimientos. Aún en aquel primer encuentro y a la primera mirada, me sentí dominado por la repugnancia y el terror. Súbitamente desapareció el monstruo. Había rebasado el borde del cilindro, cayendo a tierra con golpe sordo, como el que podía producir una gran masa de cuero al dar con fuerza al suelo. Le oí lanzar un grito ronco, y de inmediato apareció otra de las criaturas en la sombra profunda de la boca del cilindro. Ante eso me sentí liberado de mi inmovilidad. Giré sobre mis talones y eché a correr desesperadamente hacia el primer grupo de árboles, que se hallaba a unos 100 metros de distancia. Pero corrí a tropezones y me dio de costado, pues me fue imposible dejar de mirar a los monstruos. Una vez entre los pinos y matorrales me detuve jadeante y aguardé el desarrollo de los acontecimientos. El campo comunal alrededor de los arenales estaba salpicado de gente que, como yo, miraba con terror y fascinación esas criaturas, o mejor dicho, al montón de tierra levantado al borde del pozo en el cual se hallaban. Y luego, con renovado terror, vi un objeto redondo y negro que sobresalía del pozo. Era la cabeza del dependiente que cayera en él. De pronto logró levantarse y apoyar una rodilla en el borde, pero volvió a deslizarse hacia abajo hasta que solo quedó visible su cabeza. Súbitamente desapareció y me pareció oír un grito lejano. Tuve el impulso momentáneo de correr a prestarle ayuda, pero fue más fuerte mi pánico que mi voluntad. Luego no se vio nada más que los montones de arena proyectados hacia afuera por la caída del cilindro.
Cualquiera que llegara desde Chopham o Woking se habría asombrado ante el espectáculo. Una multitud de unas 100 o más personas paradas en un amplio círculo irregular, en zanjas, detrás de matorrales, portones y setos, hablando poco y mirando con fijeza hacia unos cuantos montones de arena. La carretilla de gaseosas destacábase contra el cielo carmesí, y en los arenales había una hilera de vehículos cuyos caballos pateaban el suelo o comían tranquilamente el grano de los morrales pendientes de sus cabezas. Capítulo 5. El rayo calórico. Después que hube visto a los marcianos salir del cilindro en el que llegaran a la Tierra, una especie de fascinación paralizó por completo mi cuerpo. Me quedé parado entre los brezos con la vista fija en el montículo que los ocultaba. En mi alma librábase una batalla entre el miedo y la curiosidad. No me atrevía a volver hacia el pozo, pero sentía un extraordinario deseo de observar en su interior. Por esta causa comencé a caminar describiendo una amplia curva en busca de algún punto ventajoso y mirando continuamente hacia los montes de arena tras los cuales se ocultaban los recién llegados. En cierta oportunidad, vi en movimiento de una serie de apéndices delgados y negros parecidos a los tentáculos de un pulpo, que de inmediato desaparecieron. Después se elevó una legada vara articulada que tenía en su parte superior un disco, el cual giraba con un movimiento bamboleante. ¿Qué estarían haciendo? La mayoría de los espectadores habían formado dos grupos. Uno de ellos se hallaba en dirección a Woking y el otro hacia Shopham. Evidentemente estaban pasando por el mismo conflicto mental que yo. Había algunos cerca de mí y me acerqué a un vecino mío cuyo nombre ignoro. «¡Qué bestias horribles!», me dijo. «Dios mío, qué bestias horribles», y volvió a repetir esto una y otra vez. «¿Vio al hombre que cayó al pozo?», le pregunté, mas no me respondió. Nos quedamos en silencio observando los arenales, y me figuro que ambos encontrábamos cierto consuelo en la compañía mutua. Después me desvié hacia una pequeña elevación de tierra, que tendría 1 metro o más de altura, y cuando le busqué con la vista, vi que se iba camino de Woking. Comenzó a oscurecer antes de que ocurriera nada más. El grupo situado a la izquierda, en dirección a Woking, parecía haber crecido en número y oí murmullos procedentes de ese lugar. El que se encontraba hacia Shopham y se dispersó. En el pozo no había movimiento alguno. Fue esto lo que dio coraje a la gente. También supongo que los que acababan de llegar desde Woking ayudaron a todos a recobrar su confianza. Sea como fuere, al comenzar a oscurecer, se inició un movimiento lento e intermitente en los arenales. Este movimiento pareció cobrar fuerza a medida que continuaba el silencio y la calma en los alrededores del cilindro. Avanzaban grupitos de 2 o 3, se detenían, observaban y volvían a avanzar, dispersándose al mismo tiempo en un semicírculo irregular que prometía encerrar el pozo entre sus dos extremos. Por mi parte, yo también comencé a marchar hacia el cilindro. Vi entonces algunos cocheros y otras personas que habían entrado sin miedo en los arenales, y oí ruido de cascos y ruedas. Avisté de pronto a un muchacho que se iba con la carretilla de manzanas y gaseosas, y luego descubrí un grupito de hombres que avanzaban desde la dirección en que se hallaba Horsell. Se encontraban ya a unos 30 metros del pozo, y el primero de ellos agitaba una bandera blanca. Era la delegación. Habíase efectuado una apresurada consulta, y como los marcianos eran sin duda alguna inteligentes, a pesar de su aspecto repulsivo, se resolvió tratar de comunicarse con ellos y demostrarles así que también nosotros poseíamos facultades razonadoras. La bandera se agitaba de derecha a izquierda. Yo me encontraba demasiado lejos para reconocer a ninguno de los componentes del grupo, pero después supe que Ogilvy, Stent y Henderson estaban entre ellos. La delegación había arrastrado tras de sí en su avance a la circunferencia del que era ahora un círculo casi completo de curiosos, y un número de figuras negras la seguían a distancia prudente. Súbitamente se vio un resplandor de luz y del pozo salió una cantidad de humo verde y luminoso en 3 bocanadas claramente visibles. Estas bocanadas se elevaron una tras otra hacia lo alto de la atmósfera. El humo, llama sería quizá la palabra correcta,
era tan brillante que el cielo y los alrededores parecieron oscurecerse momentáneamente y quedar luego más negros al desaparecer la luz. Al mismo tiempo sonó un sonido sibilante. Más allá del pozo estaba el grupito de personas con la bandera blanca a la cabeza. Ante el extraño fenómeno todos se detuvieron. Al elevarse el humo verde, sus rostros mostráronse fugazmente a mi vista con un matiz pálido verdoso y volvieron a desaparecer al apagarse el resplandor. El sonido sibilante se fue convirtiendo en un zumbido agudo y luego en un ruido prolongado y quejumbroso. Lentamente se levantó del pozo una forma extraña y de ella pareció emerger un rayo de luz. De inmediato saltaron del grupo de hombres grandes llamaradas que fueron de uno a otro. Era como si un chorro de fuego invisible los tocara y estallase en una llama blanca. Era como si cada hombre se hubiera convertido súbitamente en una tea. Luego, a la luz misma que los destruía, los vi tambalearse y caer, mientras que los que estaban cerca se volvían para huir. Me quedé mirando la escena sin comprender aún que era la muerte lo que saltaba de un hombre a otro en aquel gentío lejano. Todo lo que sentí entonces era que se trataba de algo raro. Un silencioso rayo de luz cegadora y los hombres caían para quedarse inmóviles, y al pasar sobre los pinos la invisible ola de calor. Estos estallaban en llamas y cada seto y matorral convertíase en una hoguera. Y hacia la dirección de Nafil vi el resplandor de los árboles y edificios de madera que ardían violentamente. Esa muerte ardiente, esa inevitable ola de calor, se extendía en los alrededores con rapidez. La noté acercarse hacia mí por los matorrales que tocaba y encendía, y me quedé demasiado aturdido para moverme. Oí el crujir del fuego en los arenales y el súbito chillido de un caballo, que murió instantáneamente. Después fue como si un dedo invisible y ardiente pasara por los brezos entre el lugar en que me encontraba y el sitio ocupado por los marcianos, y a lo largo de la curva trazada más allá de los arenales comenzó a humear y resquebrajarse el terreno. Algo cayó con ruido estrepitoso en el lugar en que el camino de la estación de Woking llega al campo comunal. Luego cesó el zumbido, y el objeto negro, parecido a una cúpula, se hundió dentro del pozo perdiéndose de vista. Todo esto había ocurrido con tal rapidez que estuve allí inmóvil y atontado por los relámpagos de luz sin saber qué hacer. De haber descrito el rayo un círculo completo, es seguro que me hubiera alcanzado por sorpresa, pero pasó casi sin tocarme y dejó los terrenos de mi alrededor ennegrecidos y casi irreconocibles. El campo parecía ahora completamente negro, excepto donde sus caminos se destacaban como franjas grises bajo la luz débil reflejada desde el cielo por los últimos resplandores del sol. En lo alto comenzaban a brillar las estrellas, y hacia el oeste veíanse aún los destellos del día moribundo. Las copas de los pinos y los techos de Horsell destacáronse claramente contra estos últimos resplandores en occidente. Los marcianos y sus aparatos eran ya completamente invisibles, excepción hecha del delgado mástil en cuyo extremo continuaba girando el espejo. Aquí y allá se veían setos y árboles que humeaban todavía, y desde las casas de Woking se elevaban grandes llamaradas hacia lo alto del cielo. Con excepción de esto y el tremendo asombro que me embargaba, nada había cambiado. El grupito de puntos negros con su bandera blanca había sido examinado sin que se turbara mucho la paz del anochecer. Hasta entonces no comprendí que me encontraba allí indefenso y solo. Súbitamente, como algo que cayera de encima, me asaltó el miedo. Con un gran esfuerzo me volví y comencé a correr a tropezones por entre los brezos. El miedo que me dominaba no era un miedo racional, sino un terror pánico, no solo a causa de los marcianos, sino también debido a la tranquilidad y el silencio que me rodeaban. Tal fue su efecto que corrí llorando como un niño. Cuando hube emprendido la carrera, ni una sola vez me atreví a volver la cabeza. Recuerdo que tuve la impresión de que estaban jugando conmigo y que en pocos minutos, cuando estuviera a punto de salvarme, esa muerte misteriosa, tan rápida como el paso de la luz, saltaría atrás de mí para matarme. Capítulo 6. El rayo calórico en el camino de Chopham.
Todavía no se ha podido aclarar cómo lograban los marcianos matar a hombres con tanta rapidez y tal silencio. Muchos opinan que en cierto modo pueden generar un calor intensísimo en una cámara completamente aislada. Este calor intenso lo proyectan en un rayo paralelo por medio de un espejo parabólico de composición desconocida, tal como funcionaba el espejo parabólico de los faros. Pero nadie ha podido comprobar estos detalles. Sea como fuere, es seguro que lo esencial en el aparato es el rayo calórico, calor y luz invisible. Todo lo que sea combustible se convierte en llamas al ser tocado por el rayo. El plomo corre como agua, el hierro se ablanda, el vidrio se rompe y se funde, y cuando toca el agua, ésta estalla en una nube de vapor. Aquella noche unas 40 personas quedaron tendidas alrededor del pozo, quemadas y desfiguradas por completo, y durante las horas de la oscuridad del campo comunal que se extiende entre Horsell y Maybury, quedó desierto e iluminado por las llamas. Es probable que la noticia de la hecatombe llegara a Chopham, Woking y Ottershaw más o menos al mismo tiempo. En Woking se habían cerrado ya los negocios cuando ocurrió la tragedia, y un número de empleados, atraídos por los relatos que oyeran, cruzaban el puente de Horsell y marchaban por el camino flanqueado de setos que va hacia el campo comunal. Ya podrá imaginar el lector a los más jóvenes, acicalados después de su trabajo y aprovechando la novedad como excusa para pasear juntos y flirtear durante el paseo. Naturalmente, hasta ese momento, eran pocas las personas que sabían que el cilindro se había abierto, aunque el pobre Henderson había enviado un mensajero al correo con un telegrama especial para un diario vespertino. Cuando estas personas salieron de a 2 y de a 3 al campo abierto, vieron varios grupitos que hablaban con vehemencia y miraban al espejo giratorio que sobresalía del pozo. Sin duda alguna, los recién llegados se contagiaron de la excitación reinante. Alrededor de las 8:30, cuando fue destruida la delegación, debe haber habido una muchedumbre de unas 300 personas o más en el lugar, aparte de los que salieron del camino para acercarse más a los marcianos. También había 3 agentes de policía, uno de ellos a caballo, que en obediencia a las órdenes de Stent, hacían todo lo posible por alejar a la gente e impedirles que se aproximaran al cilindro. Algunos de los menos sensatos protestaron a voz de grito y se burlaron de los representantes de la ley. Stent y Ogilvy, que temían la posibilidad de un desorden, habían telegrafiado al cuartel para pedir una compañía de soldados que protegiera a los marcianos de cualquier acto de violencia por parte de la multitud. Después regresaron para guiar al grupo, se adelantó para parlamentar con los visitantes. La descripción de su muerte, tal como la presenció la multitud, concuerda con mis propias impresiones. Las 3 nubéculas de humo verde, el zumbido penetrante y las llamaradas. Ese grupo de personas escapó de la muerte por puro milagro. Solo le salvó el hecho de que una loma arenosa interceptó la parte inferior del rayo calórico. De haber estado algo más alto el espejo parabólico, ninguno de ellos habría vivido para contar lo que pasó. Vieron los destellos y los hombres que caían, y luego les pareció que una mano invisible encendía los matorrales mientras se dirigía hacia ellos. Luego, con un zumbido que ahogó al procedente del pozo, el rayo pasó por encima de sus cabezas, encendiendo las copas de las hayas que flanquean el camino, quedando los ladrillos, destrozando vidrios, incendiando marcos de ventanas y haciendo desmoronar una parte del altillo de una casa próxima a la esquina. Al ocurrir todo esto, el grupo, dominado por el pánico, parece haber vacilado unos momentos. Chispas y ramillas ardientes comenzaron a caer al camino. Sombreros y vestidos se incendiaron. Luego oyeron los gritos del campo comunal. Resonaban alaridos y gritos, y de pronto llegó hasta ellos el policía montado, que se tomaba la cabeza con ambas manos y aullaba como un endemoniado. ¡Ya viene!, chilló una mujer. Acto seguido se volvieron todos y empezaron a empujarse unos a otros, desesperados por escapar hacia Woking. Capítulo 7. ¿Cómo llegué a casa? Por mi parte no recuerdo nada de mi huida, excepto las sacudidas que me llevé al chocar contra los árboles y tropezar entre los brezos. A mi alrededor parecían cernirse los terrores traídos por los marcianos. Aquella cruel ola de calor parecía andar de un lado para otro.
volando sobre mi cabeza para descender de pronto y quitarme la vida. Llegué al camino entre la encrucijada y Horsell y corrí por allí en loca carrera. Al fin no pude seguir adelante, estaba agotado por la violencia de mis emociones y por mi fuga, y fui a caer a un costado del camino, muy cerca donde el puente cruza el canal a escasa distancia de los gasómetros. Caí, y allí me quedé. Debo haber estado en este sitio durante largo rato. De pronto me senté sintiéndome perplejo. Por un momento no pude comprender cómo había llegado allí. Mi terror habíase desvanecido súbitamente. No tenía sombrero y noté que mi cuello estaba desprendido. Unos minutos había tenido frente a mí solo 3 cosas: la inmensidad de la noche, el espacio y la naturaleza, mi propia debilidad y angustia y la cercanía de la muerte. Ahora era como si algo se hubiese dado vuelta y mi punto de vista se alteró por completo. No tuve conciencia de la transición de un estado mental al otro. Volví a ser de pronto la persona de todos los días, el ciudadano común y decente. El campo silencioso, el impulso de oír y las llamaradas me parecieron cosa de pesadilla. Me pregunté entonces si habrían ocurrido en realidad, mas no pude creerlo. Me puse de pie y ascendí con paso inseguro la empinada curva del puente. Mi mente estaba en blanco, mis músculos y nervios parecían carentes de energía, y mis pasos eran tambaleantes. Una cabeza apareció sobre la parte superior de la curva, y al rato vi subir un obrero que llevaba un canasto. A su lado corría un niño. El hombre me saludó al pasar a mi lado. Estuve tentado de dirigirle la palabra, mas no lo hice, y respondí a su saludo con una inclinación de cabeza. Sobre el puente ferroviario de Maybury pasó un tren echando humo y pitando constantemente. Un grupo de personas conversaban a la entrada de una de las casas que constituyen el grupo llamado Oriental Terrace. Todo esto es real y conocido, y lo que dejaba atrás. Aquello era fantástico. Me dije que no podía ser. Tal vez mis estados de ánimo sean excepcionales. A veces experimento una extraña sensación de desapego y me separo de mi cuerpo y del mundo que me rodea, observándolo todo desde fuera. Desde un punto inconcebiblemente remoto, fuera del tiempo y del espacio. Esta impresión era muy fuerte en mí aquella noche. Allí tenía ahora otro aspecto de mi sueño. Pero lo malo era la incongruencia entre esta serenidad y la muerte cierta que se hallaba a menos de 2 millas de distancia. Oí el ruido de la gente que trabajaba en los gasómetros y vi encendidas todas las luces eléctricas. Me detuve junto al grupito. ¿Qué novedades hay en el campo comunal?, pregunté. Había allí 2 hombres y una mujer. ¿Eh?, dijo uno de los hombres. ¿Qué novedades hay en el campo comunal?, repetí. ¿No viene usted de allí?, inquirieron ambos hombres. La gente que ha ido al campo comunal se ha vuelto tonta, declaró la mujer. ¿De qué se trata? ¿No ha oído hablar de los hombres de Marte?, exclamé. Más de lo necesario, dijo ella, y los 3 rompieron a reír. Me sentí aturdido y furioso. Hice un esfuerzo, pero me fue imposible contarles lo ocurrido. De nuevo se rieron ante mis frases inconexas. Ya oirán más al respecto, dije, y seguí mi camino. Mi esposa me esperaba a la puerta y se sobresaltó al verme tan pálido. Entré en el comedor, tomé asiento, bebí un poco de vino, y tan pronto me hube recobrado lo suficiente le conté lo que había visto. La cena, fría ya, estaba servida y quedó olvidada sobre la mesa mientras relataba yo los acontecimientos. Hay algo importante, expresé para calmar los temores de mi esposa. Son las criaturas más torpes que he visto en mi vida. Quizá tengan la posesión del pozo y maten a los que se acerquen, pero de allí no pueden salir. Pero qué horribles son. Cálmate, querido, me dijo mi esposa tomándome de la mano. Pobre Ogilvy, pensar que debe estar allí sin vida. Por lo menos a mi esposa no le resultó increíble el relato. Cuando vi lo pálida que estaba, callé de pronto. Podrían venir aquí, dijo ella una y otra vez. La obligué a tomar un poco de vino y traté de tranquilizarla. Apenas si pueden moverse, le dije.
Comencé a calmarla, repitiendo todo lo que me dijera Ogilvy acerca de la imposibilidad de que los marcianos se establecieran en la Tierra. Mencioné especialmente la dificultad presentada por nuestra fuerza de gravedad. Sobre la superficie de la Tierra la atracción es 3 veces mayor que en Marte. Por tanto, los marcianos debían pesar aquí 3 veces más que en su planeta, aunque su fuerza muscular fuera la misma. En verdad, esta era la opinión general. Tanto el Times como el Daily Telegraph, por ejemplo, insistieron sobre el punto la mañana siguiente, y ambos diarios pasaron por alto, como lo hice yo, 2 influencias que evidentemente habrían de modificar esta situación para los visitantes. Ahora sabemos que la atmósfera de la Tierra contiene mucho más oxígeno o mucho menos argón que la de Marte. La influencia vigorizadora de este exceso de oxígeno debe sin duda haber contrarrestado el efecto del aumento de peso en sus cuerpos. Además, todos olvidamos el hecho de que los marcianos poseían suficiente habilidad mecánica como para no verse obligados a hacer más esfuerzos musculares que los necesarios. Mas yo no tuve en cuenta esos puntos en aquel momento y por tanto mi razonamiento resultó fallido. Una vez que me hube alimentado y me vi ante la necesidad de tranquilizar a mi esposa, fui cobrando más valor. Han cometido un error, comenté. Son peligrosos porque seguramente están aterrorizados. Tal vez no esperaban encontrar aquí seres vivientes y mucho menos dotados de inteligencia. Una granada en el pozo terminará con todos ellos si es necesario. La intensa excitación producida por los acontecimientos presentados puso a mis poderes perceptivos en un estado de eretismo. Aún ahora recuerdo con toda claridad todos los detalles de la mesa a la que estuve sentado, el rostro ansioso de mi esposa, que me contemplaba a la luz de la lámpara, el mantel blanco y el servicio de platería y cristal, pues en aquel entonces hasta los escritores de temas filosóficos teníamos ciertos lujos, el vino en mi copa. Todo ello está claramente grabado en mi cerebro. Al terminar la cena me puse a fumar un cigarrillo, mientras lamentaba el arrojo de Ogilvy y hacía comentarios sobre la exterminación de los marcianos. Lo mismo habrá hecho algún respetable dodo de la isla de Francia cuando comentó en su nido la llegada de aquel barco lleno de marineros que necesitaban alimentos. Mañana los mataremos a picotazos, querida. Yo lo ignoraba, pero aquella fue mi última cena civilizada en un periodo de muchos días extraños y terribles. Capítulo 8. La noche del viernes. En mi opinión, lo más extraordinario de todo lo extraño y maravilloso que ocurrió aquel viernes fue el encadenamiento de los hábitos comunes de nuestro orden social con los primeros comienzos de la serie de acontecimientos que habrían de echar por tierra aquel orden. Si el viernes por la noche se hubiera tomado un par de compases y trazado un círculo con un radio de 5 millas alrededor de los arenales de Woking, dudo que se hubiera encontrado fuera de ese círculo ningún ser humano, a menos que fuera algún pariente de Stent o de los 3 o 4 ciclistas y londinenses que yacían muertos en el campo comunal, cuyas emociones o costumbres fueran afectadas como mínimo por los visitantes del espacio. Muchas personas habían oído hablar del cilindro y lo comentaban en sus momentos de ocio. Pero es seguro que el extraño objeto no produjo la sensación que habría causado un ultimátum dado a Alemania. El telegrama que mandó Henderson a Londres describiendo la abertura del proyectil fue considerado como una invención, y después de telegrafiar pidiendo que lo rectificara sin obtener respuesta, su diario decidió no imprimir la edición especial. Dentro del círculo de 5 millas la mayoría de la gente no hizo nada. Yo he descrito la conducta de los hombres y mujeres con quienes hablé. En todo el distrito la gente cenaba tranquilamente. Los trabajadores atendían sus jardines después de la labor del día. Los niños eran llevados a la cama. Los jóvenes paseaban por los senderos haciéndose el amor. Los estudiantes leían sus textos. Quizá hubiera ciertos murmullos en las calles de la villa y un tópico dominante en las tabernas. Aquí y allá apareció un mensajero o algún testigo ocular, causando gran entusiasmo y muchos corros. Pero en su mayor parte continuó como siempre la rutina de trabajar, comer, beber y dormir. Parecía que el planeta Marte no existiera en el universo. Aún en la estación de Woking, en Horsell y Chopham ocurría esto. En el empalme Woking, hasta horas muy avanzadas, los trenes paraban y seguían el viaje.
Los pasajeros descendían y subían a los vagones y todo marchaba como de costumbre. Un muchacho de la ciudad vendía diarios con las noticias de la tarde. El ruido seco de los parachoques al chocar y el agudo silbato de las locomotoras se mezclaban con sus gritos de hombres de Marte. Hombres muy nerviosos entraron a las 9 en la estación con noticias increíbles y no causaron más turbación que la que podrían haber provocado algunos ebrios. La gente que viajaba hacia Londres asomábase a las ventanillas y solo veían algunas chispas que danzaban en el aire en dirección a Horsell, un resplandor rojizo y una nube de humo en lo alto, y pensaban que no ocurría nada más serio que un incendio entre los brezos. Solo alrededor del campo comunal se notaba algo fuera de lugar. Había media docena de aldeas que ardían en los límites de Woking. Veíanse luces en todas las casas que daban al campo y la gente estuvo despierta hasta el amanecer. Una multitud de curiosos se hallaba en los puentes de Chopham y de Horsell. Más tarde se supo que 2 o 3 arrojados individuos partieron en la oscuridad y se acercaron arrastrándose hacia el pozo. Pero no vieron más, pues de cuando en cuando un rayo de luz como el de un faro recorría el campo comunal, y tras de él se hallaba el rayo calórico. Salvo estos 2 o 3 infortunados, el campo estaba silencioso y desierto, y los cadáveres quemados estuvieron tendidos allí toda la noche y todo el día siguiente. Muchos oyeron el resonar de martillos procedentes del pozo. Así estaban las cosas el viernes por la noche, en el centro, y clavado en nuestro viejo planeta como un dardo envenenado, se hallaba el cilindro, mas el veneno no había comenzado a surtir efecto todavía. A su alrededor había una extensión de terreno que ardía en partes, y en el que se veía algunos objetos oscuros que yacían en diversas posiciones. Aquí y allá había un seto o un árbol en llamas. Más allá se extendía una línea ocupada por personas dominadas por el terror. Y al otro lado de esa línea no se había extendido aún el pánico. En el resto del mundo continuaba fluyendo la vida como lo hiciera durante años sin cuento. La fiebre de la guerra, que poco después habría de endurecer venas y arterias, matar nervios y destruir cerebros, no se había desarrollado aún. Durante toda la noche estuvieron los marcianos martillando y moviéndose infatigables en su trabajo, con máquinas que preparaban. A veces levantábase hacia el cielo estrellado una nubécula de humo verdoso. Alrededor de las 11 pasó por Horsell una compañía de soldados, que se desplegó por los bordes del campo comunal para formar un cordón. Algo más tarde pasó otra compañía por Chopham para ocupar el límite del campo. Más temprano habían llegado allí varios oficiales del cuartel de Inkerman, y se lamentaba la desaparición del mayor Eden. El coronel del regimiento llegó hasta el puente de Chopham y estuvo interrogando a la multitud hasta la medianoche. Las autoridades militares comprendían la seriedad de la situación. Según anunciaron los diarios de la mañana siguiente, a eso de las 11 de la noche, partieron de Aldershot un escuadrón de husares, 2 ametralladoras Maxim y unos 400 hombres del regimiento de Cardigan. Pocos segundos después de medianoche, el gentío que se hallaba en el camino de Chertsey vio caer otra estrella que fue a dar entre los pinos del bosquecillo que hay hacia el noroeste. Cayó con una luz verdosa y produjo un destello similar al de los relámpagos de verano. Era el segundo cilindro. Capítulo 9. Comienza la lucha. El sábado ha quedado grabado en mi memoria como un día de incertidumbre. Fue también una jornada calurosa y pesada y el termómetro fluctuó constantemente. Yo había dormido poco, aunque mi esposa logró descansar bien. Por la mañana me levanté muy temprano, salí al jardín antes de desayunar y me quedé escuchando, pero del lado del campo comunal no se oía nada más que el canto de una alondra. El lechero llegó como de costumbre. Oí el estrépito de su carro y fui hacia la puerta lateral para pedirle las últimas noticias. Me informó que durante la noche los marcianos habían sido rodeados por las tropas y que se esperaban cañones. En ese momento oí algo que me tranquilizó. Era el tren que iba hacia Woking. No los van a matar si pueden evitarlo, dijo el lechero. Vi a mi vecino que estaba trabajando en su jardín y charlé con él durante un rato. Después fui a desayunar. Aquella mañana no ocurrió nada excepcional.
Mi vecino opinaba que las tropas podrían capturar o destruir a los marcianos durante el transcurso del día. Es una pena que no quieran tratos con nosotros, observó. Sería interesante saber cómo viven en otro planeta. Quizá aprenderíamos algunas cosas. Acercóse a la acera y me dio un puñado de fresas. Al mismo tiempo me contó que se había incendiado el bosque de pinos próximo al campo de golf de Byfleet. Dicen que se ha caído allí otro de los condenados proyectiles. Es el número 2, pero con uno basta y sobra. Esto le costará mucho dinero a las compañías de seguros. Rió jovialmente al decir esto y agregó que el bosque estaba todavía en llamas. El terreno estará muy caliente durante varios días debido a las agujas de pino, agregó. Se puso serio y luego dijo, «Oh, pobre Ogilvy». Después del desayuno decidí ir hasta el campo comunal. Bajo el puente ferroviario encontré un grupo de soldados del cuerpo de zapadores, que lucían gorros pequeños, sucias chaquetillas rojas, camisas azules, pantalones oscuros y botas de media caña. Me dijeron que no se permitía pasar al otro lado del canal, y al mirar hacia el puente vi a uno de los soldados del regimiento de Cardigan que montaba allí la guardia. Durante un rato estuve conversando con estos hombres y les conté que la noche anterior había visto a los marcianos. Ellos tenían ideas muy vagas de los visitantes, de modo que me interrogaron con vivo interés. Dijeron que ignoraban quién había autorizado la movilización de las tropas. Opinaban que se había producido una disputa al respecto en los guardias montados. El zapador ordinario es mucho más culto que el soldado común, y comentaron las posibilidades de la lucha en perspectiva con bastante justeza. Les describí el rayo calórico y comenzaron a discutir entre ellos. Lo mejor sería arrastrarnos hasta encontrar refugio y tirotearlos, expresó uno. Va, dijo otro. ¿Cómo se puede encontrar refugio cerca de este calor? Y si te cocinan, lo que hay que hacer es llegar lo más cerca posible y cavar una trinchera. Tú y tus trincheras, siempre las quieres, ni que fueras un conejo. ¿Es verdad que no tienen cuello?, dijo de pronto un tercero. Repetí la descripción que hicieron un momento antes. Octopus, dijo él. Así que esta vez tendremos que pelear con peces. No es un crimen matar bestias así, manifestó el que hablara primero. ¿Por qué no los cañonean de una vez y terminan con ellos?, preguntó otro. No se sabe lo que son capaces de hacer. ¿Y dónde están las balas? No hay tiempo. Creo que deberíamos atacarlos ahora sin perder ni un minuto. Así continuaron discutiendo. Al cabo de un rato me alejé de ellos y me fui a la estación para buscar tantos diarios matutinos como hubiera. Mas no fatigaré al lector con una descripción de aquella mañana tan larga y de la tarde más larga aún. No logré ver el campo comunal, pues incluso las torres de las iglesias de Horsell y Chopham estaban ocupadas por las autoridades militares. Los soldados con quienes hablé no sabían nada. Los oficiales estaban muy ocupados y no quisieron darme informes. La gente del pueblo se sentía nuevamente segura ante la presencia del ejército y por primera vez me enteré de que el hijo del cigarrero Marshall era uno de los muertos en el campo. Los soldados habían obligado a los que vivían en las afueras de Horsell a cerrar sus casas y salir de ellas. Volví a casa alrededor de las 2. Estaba muy cansado, pues como ya he dicho, el día era muy caluroso y pesado, y por la tarde me refresqué con un baño frío. Alrededor de las 4:30 fui a la estación para adquirir un diario vespertino, pues los de mañana habían publicado una descripción muy poco detallada de la muerte de Stent, Henderson, Ogilvy y otros, pero no encontré en ellos nada que no supiera. Los marcianos no se mostraron para nada. Parecían muy ocupados en su pozo y se oía el resonar de los martillazos, mientras que las columnas de humo eran constantes. Aparentemente estaban preparándose para la lucha. Se han hecho nuevas tentativas de comunicarse con ellos, mas no se obtuvo el menor éxito. Era la fórmula empleada por los diarios. Un zapador me dijo que las señales las hacía un soldado ubicado en una zanja con una bandera atada a una vara muy larga. Los marcianos le prestaron tan poca atención como la prestaríamos nosotros a los mugidos de una vaca. Debo confesar que la vista de todo este armamento y de los preparativos me excitó en extremo. Me torné beligerante y en mi indignación derroté a los invasores de diversas maneras. Volvieron a mi parte los sueños de batalla y heroísmo que tuviera durante mi niñez. En esos momentos me pareció una batalla desigual. Los marcianos daban la impresión de encontrarse totalmente indefensos en su pozo. Alrededor de las 3 comenzaron a oírse las detonaciones de un cañón que estaba en Chertsey o Addlestone.
Me enteré de que estaban cañoneando el bosque de pinos donde había caído el segundo cilindro, pues deseaban destruirlo antes de que se abriera. Mas eran ya las 5 cuando llegó Chopham. El cañón habría de usarse contra el primer grupo de marcianos. A eso de las 6, cuando estaba tomando el té con mi esposa en la glorieta y hablaba con entusiasmo acerca de la batalla que se libraba a nuestro alrededor, oí una detonación ahogada procedente del campo comunal. A esto siguió una descarga cerrada. Luego se oyó un estruendo violentísimo muy cerca de nosotros y tembló la tierra a nuestros pies. Vi entonces que las copas de los árboles que rodeaban el colegio oriental estallaban en llamas rojas, mientras que el campanario de la iglesia se desmoronaba hecho una ruina. La parte superior de la torre había desaparecido y los techos del colegio daban la impresión de haber sido víctimas de una bomba de 100 toneladas. Se resquebrajó una de las chimeneas como si le hubieran dado un cañonazo, y un trozo de la misma cayó arruinando un macizo de flores que había junto a la ventana de mi estudio. Mi esposa y yo nos quedamos anonadados. Después me hice cargo de que la cumbre de Maybury Hill debía estar al alcance del rayo calórico, ahora que no estaba el edificio del colegio en su camino. Al comprender esto, tomé a mi esposa del brazo sin la menor ceremonia y la llevé al camino. Después llamé a la criada, diciéndole que yo mismo iría arriba a buscar el cofre que tanto pedía. «No podemos quedarnos aquí», exclamé, y en ese mismo momento se reanudaron los disparos en el campo comunal. «¿Pero dónde podemos ir?», preguntó mi esposa llena de terror. Por un instante estuvo perplejo. Luego recordé a nuestros primos de Leatherhead. «Leatherhead», grité por sobre el tronar lejano del cañón. Ella miró hacia la parte inferior de la cuesta. La gente salía de sus casas para ver qué pasaba. «¿Y cómo vamos a llegar a Leatherhead?», preguntó. Colina abajo había un grupo de húsares que pasaba por debajo del puente ferroviario. 3 galoparon por los portales abiertos del Colegio Oriente. Otros 2 desmontaron para correr de casa en casa. El sol que brillaba a través de las columnas de humo que se alzaba sobre los árboles parecía de color rojo sangre e iluminaba todo con una luz extraña. «Quédate aquí», dije a mi esposa, «por ahora estarás a salvo». Partí enseguida para el Perro Manchado, pues sabía que el posadero tenía un coche y un caballo. Eché a correr al darme cuenta de que en un momento comenzarían a trasladarse todos los que se hallaran en ese lado de la colina. Hallé al hombre en su granero y vi que no se había hecho cargo de lo que pasaba detrás de su casa. Con él estaba otro hombre que me daba la espalda. «Tendrá que darme 1 libra», decía el posadero, «y yo no tengo a nadie que lo lleve». «Yo le daré 2», dije por encima del hombro del desconocido. «¿A cambio de qué?» «Y lo traeré de vuelta para medianoche», agregué. «Caramba», dijo el posadero, «¿qué apuro tiene? Estoy vendiendo mi cerdo. 2 libras y me lo trae de vuelta. ¿Qué pasa aquí?» Le expliqué apresuradamente que debía irme de mi casa y así obtuve el vehículo en alquiler. En ese momento no me pareció tan importante que el posadero se fuera a la suya. Me aseguré de que me diera el coche sin más demora, y dejándolo a cargo de mi esposa y de la criada, corrí al interior de la casa para empacar algunos objetos de valor que teníamos. Las hayas de la zona comenzaron a arder mientras me ocupaba yo de esto, y las cercanas del camino quedaron iluminadas por una luz rojiza. Uno de los húsares llegó entonces a la casa para advertirnos que nos fuéramos. Estaba por seguir su camino cuando salí yo con mis tesoros envueltos en un mantel. «¿Qué novedades hay?», le grité. Se volvió entonces para contestarme algo respecto a que salen de una cosa que parece la tapa de una fuente, y continuó su camino hacia la puerta de la casa situada en la cima. Una nube de humo negro que cruzó el camino lo ocultó por un instante. Yo corrí hasta la puerta de mi vecino y llamé para convencerme de lo que ya sabía. Él y su esposa habían partido para Londres, cerrando la casa hasta su vuelta. Volví a entrar para buscar el cofre de la criada. Lo cargué en la parte trasera del coche y salté luego al pescante. Un momento más tarde dejábamos atrás el humo y el desorden, y descendíamos por la ladera opuesta de Maybury Hill en dirección a Old Wound. Frente a nosotros se veía el paisaje tranquilo e iluminado por el sol. A ambos lados estaba la campiña sembrada de trigo y la hostería Maybury con su cartel sobre la puerta. En la parte inferior de la cuesta me volví para mirar lo que dejábamos atrás. Espesas columnas de humo y llamas se alzaban en el aire tranquilo, proyectando sombras oscuras sobre los árboles del este. El humo se extendía ya hacia el este y el oeste. El camino estaba salpicado de gente que corría hacia nosotros.
y muy levemente oímos el repiqueteo de las ametralladoras, que al final callaron. También nos llegaron las detonaciones intermitentes de los fusiles. Al parecer, los marcianos incendiaban todo lo que había dentro del alcance del rayo calórico. No soy muy experto en guiar caballos y tuve que prestar atención al camino. Cuando volví a mirar atrás, la segunda colina había ocultado ya el humo negro. Castigué al equino con el látigo y aflojé las riendas hasta que Woking y Sent quedaron entre nosotros y el campo de batalla. Entre ambas poblaciones alcancé y pasé al doctor. Capítulo 10. Durante la tormenta. Leatherhead está a unas 12 millas de Maybury Hill. El aroma del heno predominaba en el aire cuando llegamos a las praderas de más allá de Pryford, y en los setos de ambos lados del camino veíanse multitudes de roces silvestres. Los disparos, que empezaban mientras salíamos de Maybury Hill, cesaron tan bruscamente como se iniciaron, y la noche estaba ahora tranquila y silenciosa. Llegamos a Leatherhead alrededor de las 9 y el caballo descansó una hora mientras cenaba yo con mis primos y les recomendaba el cuidado de mi esposa. Ella guardó silencio durante el viaje y la vi preocupada y llena de aprensión. Traté de tranquilizarla diciéndole que los marcianos estaban condenados a quedarse en el pozo a causa de su pesadez, y que lo más que podían hacer era arrastrarse apenas unos metros fuera del agujero, pero ella me contestó con monosílabos. De no haber sido por la promesa que hiciera al posadero, creo que me habría obligado a quedarme aquella noche con ella. Ojalá lo hubiera hecho. Recuerdo que estaba muy pálida cuando nos separamos. Por mi parte, todo ese día había estado bajo los efectos de una gran excitación. Me dominaba algo muy semejante a la fiebre de la guerra, que ocasionalmente hace presa de algunas comunidades civilizadas, y en mi fuero interno no lamentaba mucho tener que volver a Maybury aquella noche. Hasta temí que los últimos disparos significaran la exterminación de los invasores. Solo puedo expresar mi estado de ánimo diciendo que deseaba participar del momento triunfal. Eran casi las 11 cuando inicié el regreso. La noche se tornó muy oscura para mí, que salía de una casa iluminada, y el calor reinante era opresivo. En lo alto pasaban raudas las nubes, aunque ni un soplo de brisa agitaba los setos a nuestro alrededor. El criado de mis primos encendió las lámparas del coche. Por suerte conocía yo muy bien el camino. Mi esposa quedóse a la luz de la puerta y me observó hasta que subí al carruaje. Después giró sobre sus talones y entró, dejando ahí a mis primos, que me desearon buen viaje. Al principio me sentí algo deprimido al pensar en los temores de mi esposa, pero muy pronto me puse a pensar en los marcianos. En aquel entonces ignoraba yo la marcha de la contienda de aquella noche. Ni siquiera conocía las circunstancias que habían precipitado el conflicto. Al cruzar por Ockham vi en el horizonte occidental un resplandor rojo de sangre, que al acercarme más se fue extendiendo por el cielo. Las nubes de la tormenta que se avecinaba se mezclaron entonces con las masas de humo negro y rojo. Ripley Street estaba desierto y salvo una que otra ventana iluminada, la aldea no daba señales de vida. No obstante, a duras penas evité un accidente en la esquina del camino de Pryford, donde se hallaba reunido el grupo de personas que me daba la espalda. No me dijeron nada al pasar yo. No sé lo que sabían respecto a los acontecimientos del momento, e ignoro si en estas casas silenciosas frente a las que pasé se hallaban los ocupantes durmiendo tranquilamente o se habían ido todos para presenciar los terrores de la noche. Desde Ripley hasta Pyrford estuve en el valle de Wey, y desde ahí no pude ver el resplandor rojizo. Al ascender la colina que hay más allá de la iglesia de Pyrford, el resplandor estuvo de nuevo a mi vista y los árboles a mi alrededor temblaban con los primeros soplos del viento que traía la tormenta. Después oí dar las 12 en el campanario del templo que dejaba atrás y luego avisté los contornos de Maybury, con sus árboles y techos recortándose claramente contra el fondo rojo del cielo. En el momento mismo en que veía esto, un resplandor verdoso iluminó el camino, poniendo de relieve el bosque que se extendía hacia Arlestone. Sentí un tirón de las riendas y vi entonces que las nubes se habían apartado para dejar paso a un destello de fuego verdoso, que iluminó vivamente el cielo y los campos a mi izquierda.
Era la tercera estrella que caía. Inmediatamente después se iniciaron los primeros relámpagos de la tormenta, y el trueno comenzó a hacerse oír desde lo alto. El caballo mordió el freno y echó a correr como enloquecido. Una cuesta suave corre hacia el pie de Maybury Hill, y por allí descendimos. Una vez que iniciaron los relámpagos, estos se sucedieron unos tras otros, con su correspondiente acompañamiento de truenos. Los destellos eran cegadores y dificultó más mi situación el hecho de que empezó a caer un granizo que me golpeó la cara con fuerza. De momento no vi más que el camino que tenía delante, pero de pronto me llamó la atención algo que se movía rápidamente por la otra cuesta de Maybury Hill. Al principio lo tomé por el techo mojado de una casa, pero uno de los relámpagos lo iluminó y pude ver que se movía bamboleándose. Fue una visión fugaz, un movimiento confuso en la oscuridad, y luego otro relámpago volvió a brillar y pude ver el objeto con perfecta claridad. ¿Cómo podría describirlo? Era un trípode monstruoso, más alto que muchas casas, y que pasaba sobre los pinos y los aplastaba en su carrera. Una máquina andante de metal reluciente, que avanzaba ahora por entre los brezos. De la misma colgaban cuerdas de acero articuladas, y el ruido tumultuoso de su andar se mezclaba con el rugido de los truenos. Un relámpago, y se destacó vívidamente, con 2 pies en el aire, para desvanecerse y reaparecer casi instantáneamente 100 metros más adelante cuando brilló el siguiente relámpago. ¿Puede el lector imaginar un gigantesco banco de ordeñar que marche rápidamente por el campo? Tal fue la impresión que tuve en esos momentos. Súbitamente se aportaron los árboles del bosque que tenía delante. Fueron arrancados y arrojados a cierta distancia, y después apareció otro enorme trípode que corría directamente hacia mí. Al ver el segundo monstruo perdí por completo el valor. Sin lanzar otra mirada desvié el caballo hacia la derecha, y un momento después volcaba el coche. Las varas se rompieron ruidosamente y yo me vi arrojado hacia un charco lleno de agua. Salí del charco casi inmediatamente y me quedé agazapado detrás de un matorral. El caballo yacía muerto y a la luz de los relámpagos vi el coche volcado y la silueta de una rueda que giraba con lentitud. Un momento después pasó por mi lado el mecanismo colosal y siguió cuesta arriba en dirección a Pierford. Visto de más cerca, el artefacto resultaba increíblemente extraño, pues noté entonces que no era un simple aparato que marchara a ciegas. Era, sí, una máquina y resonaba metálicamente al avanzar, mientras que sus largos tentáculos flexibles, uno de los cuales hacía el tronco de un pino, se mecían a sus costados. Iba eligiendo su camino al avanzar, y el capuchón color de bronce que la remaltaba se movía de un lado a otro como si fuera una cabeza que se volviera para mirar alrededor. Detrás del cuerpo principal había un objeto enorme de metal blanco, como un gigantesco canasto de pescador, y un gnomo verdoso que salía de las uniones de los miembros al andar del monstruo. Un momento después desapareció de mi vista. Esto es lo que vi entonces, y fue todo muy vago e impreciso. Al pasar lanzó un aullido ensordecedor, que ahogó el retumbar de los truenos. Sonaba como ¡alú! ¡alú! Un momento más tarde estaba con su compañero, a media milla de distancia, y agachándose sobre algo que había en el campo. Estoy seguro de que ese objeto al que prestaron a su atención era el tercero de los 10 cilindros que dispararon contra nosotros desde Marte. Durante varios minutos estuve allí agazapado, observando a la luz intermitente de los relámpagos a aquellos seres monstruosos que se movían a distancia. Comenzaba a caer una llovizna fina, y debido a esto noté que sus figuras desaparecían por momentos para reaparecer luego. De cuando en cuando cesaban los destellos en el cielo y la noche volvía a tragarlos. Estaba yo completamente empapado y pasó largo rato antes que mi asombro me permitiera reaccionar lo suficiente como para subir a terreno más alto y seco. No muy lejos de mí vi una choza rodeada por un huerto de patatas,
Corrí hacia ella en busca de refugio y llamé a la puerta, mas no obtuve respuesta alguna. Desistí entonces y aprovechando la zanja al costado del camino, logré alejarme sin que me vieran los monstruos y llegar al bosque de pinos. Protegido ya entre árboles, continué andando en dirección a mi casa. Reinaba allí una oscuridad completa, pues los relámpagos eran ahora mucho menos frecuentes y la lluvia, que caía a torrentes, formaba una cortina a mi alrededor. Si hubiera comprendido el significado de todo lo que acababa de ver, de inmediato me hubiese vuelto por Byfleet hasta Street Cobham y de allí a Leatherhead a unirme con mi esposa. Tenía la vaga idea de ir a mi casa, y eso fue todo lo que me interesó. Anduve a tropezones por entre los árboles, caí en una zanja y me golpeé contra las tablas para llegar finalmente al camino del College Arms. En medio de la oscuridad se tropezó conmigo un hombre y me hizo retroceder. El pobre individuo profirió un grito de terror, saltó hacia un costado y echó a correr antes de que me recobrase yo lo suficiente como para dirigirle la palabra. Tan fuerte era la tormenta que me costó muchísimo ascender la cuesta. Me acerqué a la acera de la izquierda y fui agarrándome a los postes para poder subir. Cerca de la cima tropecé con algo blando y a la luz de un relámpago vi entre mis pies un trozo de género y un par de zapatos. Antes de que pudiera percibir bien cómo estaba tendido el hombre, volvió a reinar la oscuridad. Me quedé parado sobre él esperando el relámpago siguiente. Cuando brilló la luz vi que era un hombre fornido que vestía pobremente. Tenía la cabeza doblada bajo el cuerpo y estaba tendido al lado de la cerca, como si hubiera sido arrojado hacia ella con tremenda violencia. Venciendo la repugnancia natural de quien no ha tocado nunca un cadáver, me agaché y le volví para tocarle el pecho. Estaba muerto. Aparentemente se había desnucado. Volvió a brillar el relámpago y al verle la cara me levanté de un salto. Era el posadero del perro manchado a quien alquilara el coche. Pasé sobre él y continué cuesta arriba, pasando por la comisaría y el College Arms para ir a mi casa. No ardía nada en la ladera, aunque sobre el campo comunal se veía aún el resplandor rojizo y las espesas nubes de humo. Según vi a la luz de los relámpagos, la mayoría de las casas de los alrededores estaban intactas. Cerca del College Arms descubrí un bulto negro que yacía en medio del camino. Camino abajo, en dirección al puente de Maybury, resonaban voces y pasos, mas no tuve el coraje de gritar para atraer la atención de los que fueran. Entré en mi casa, eché llave a la puerta y avancé tambaleante hasta el pie de la escalera, sentándome en el último escalón. No hacía más que pensar en los monstruos metálicos y en el cadáver aplastado contra la cerca. Me acurruqué allí con la espalda contra la pared y me estremecí violentamente. Capítulo 11. Desde la ventana. Ya he aclarado que mis emociones suelen agotarse por sí solas. Al cabo de un tiempo descubrí que estaba mojado y sentía frío, mientras que a mis pies se habían formado charcos de agua. Me levanté casi mecánicamente, entré en el comedor para beber un poco de whisky y después fui a cambiarme de ropa. Hecho esto, subí a mi estudio, aunque no sé por qué fui allí. Desde la ventana de esa estancia se divisa el campo comunal de Horsell sobre los árboles y el ferrocarril. En el apresuramiento de nuestra partida la habíamos dejado abierta. Al llegar a la puerta me detuve y miré con atención la escena enmarcada en la abertura de la ventana. Había pasado la tormenta. No existían ya las torres del Colegio Oriental, ni los pinos de su alrededor. Y muy lejos, iluminado por un vívido resplandor rojizo, se veía perfectamente el campo que rodeaba los arenales. Sobre el fondo luminoso se veían moverse enormes formas negras extrañas y grotescas. Parecía en verdad como si toda la región de aquel lado estuviera quemándose y las llamas se agitaban con las ráfagas de viento y proyectaban sus luces sobre las nubes. De cuando en cuando pasaba frente a la ventana una columna de humo que ocultaba a los marcianos. No pude ver lo que hacían ni divisarlos a ellos con claridad, como tampoco me fue posible reconocer los objetos negros con que trabajaban. Cerré la puerta con suavidad y avancé hacia la ventana.
Al hacer esto se amplió mi campo visual hasta que por un lado pude percibir las casas de Woking y al otro los bosques ennegrecidos de Byfleet. Había una luz cerca del arco del ferrocarril y varias de las casas del camino de Baybury y de las calles próximas a la estación estaban en ruinas. Al principio me intrigó lo que vi en los rieles, pues era un rectángulo negro y un resplandor muy vívido, así como también una hilera de rectángulos amarillentos. Después noté que era un tren volcado, cuya parte anterior estaba destrozada y era presa de las llamas, mientras que los vagones posteriores continuaban aún sobre las vías. Entre estos tres centros principales de luz, la casa, el tren y el campo incendiado en dirección a Chopham, se extendían trechos irregulares de lugares oscuros, interrumpidos aquí y allá por los rescoldos de los brezos aún humeantes. Al principio no pude ver a ningún ser humano, aunque agucé la vista en todo momento. Más tarde vi contraluz de la estación de Woking un número de figuras negras que corrían una tras otra. Y este era el pequeño mundo en el que había vivido tranquilamente durante años. Este caos de muerte y fuego. Aún ignoraba lo ocurrido en las últimas 7 horas y no conocía, aunque ya comenzaba a sospecharlo, qué relación había entre esos colosos mecánicos y los torpes seres que viera salir del cilindro. Con una extraña impresión de interés objetivo, volví mi sillón hacia la ventana, tomé asiento y me puse a mirar hacia el exterior, fijándome especialmente en los 3 gigantes negros que iban de un lado a otro entre el resplandor que iluminaba los arenales. Parecían estar notablemente ocupados y me pregunté qué serían. ¿Mecanismos inteligentes? Me dije que tal cosa era imposible. ¿O habría un marciano dentro de cada uno, dirigiendo al gigante tal como el cerebro de un hombre dirige el cuerpo? Comencé a comparar los colosos con las máquinas construidas por los hombres, y me pregunté por primera vez en mi vida, ¿qué parecerían a un animal nuestros acorazados o nuestras locomotoras? Ya se había aclarado el cielo al descargarse la tormenta, y sobre el humo que se elevaba de la tierra ardiente, podía verse el punto luminoso de Marte que declinaba hacia occidente. En ese momento entró un soldado en mi jardín. Oí un ruido en la cerca y saliendo de mi abstracción, miré hacia abajo y le vi trepar sobre las tablas. Al ver a otro ser humano salí de mi letargo y me incliné sobre el alféizar. «¡Oiga!», llamé en voz baja. El otro se detuvo sobre la cerca. Luego pasó al jardín y cruzó hacia la casa. «¿Quién es?», dijo en tono quedo y miró hacia la ventana. «¿Dónde va usted?», le pregunté. «Solo Dios lo sabe. ¿Quiere esconderse?». «Así es». «Entre entonces», le dije. Bajé, abrí la puerta, le hice pasar y volví a echar la llave. No pude verle la cara, no llevaba gorra y tenía la chaqueta abierta. «Dios mío», exclamó al entrar. «¿Qué pasó?». «Pregúnteme qué es lo que no pasó», dijo, y vi en la penumbra que hacía un gesto de desesperación. «Nos barrieron por completo». Repitió esta última frase una y otra vez. Me siguió luego hacia el comedor. «Tome un poco de whisky», le dije sirviéndole una copa llena. La bebió de un sorbo y se sentó a la mesa. Poniendo la cabeza sobre los brazos, rompió a llorar como un niño, mientras que yo, olvidando mi desesperación reciente, le miraba sorprendido. Pasó largo rato antes que pudiera calmar sus nervios y responder a mis preguntas, y entonces me contestó de manera entrecortada y en tono perplejo. Era artillero, y había entrado en acción a eso de las 7. A esa hora ya se efectuaban disparos en el campo comunal, y decíase que el primer grupo de marcianos se arrastraba lentamente hacia el segundo cilindro, protegiéndose bajo un caparazón de metal. Algo más tarde, el caparazón se paró sobre sus patas a manera de trípode y convirtióse en la primera de las máquinas que viera yo. El cañón que servía el soldado quedó ubicado cerca de Horsell, a fin de dominar con él a los arenales. Y su llegada había precipitado los acontecimientos. Cuando los artilleros se disponían a entrar en funciones, su caballo metió una pata en una conejera
y lo arrojó a una depresión del terreno. Al mismo tiempo estalló el cañón a sus espaldas. Volaron las municiones y le rodeó el fuego, mientras él se encontró tendido bajo un montón de hombres y caballos muertos. Me quedé quieto, manifestó. El miedo me había atontado y tenía encima el cuarto delantero de un caballo. Nos habían barrido por completo. El olor, Dios mío, era como de carne asada. La caída me lastimó la espalda y tuve que quedarme tendido hasta que se me pasó el dolor. Un momento antes habíamos estado como en un desfile y de pronto se fue todo al demonio. Habíase escondido debajo del caballo muerto durante largo tiempo, espiando de cuando en cuando. Los soldados del cuerpo de Cardigan habían intentado efectuar una avanzada en formación de escaramuza, pero fueron exterminados todos desde el pozo. Luego se levantó el monstruo y comenzó a caminar lentamente de un lado a otro del campo comunal. Entre los pocos supervivientes, dando vuelta el capuchón tal como si fuera la cabeza de un ser humano. En uno de sus tentáculos metálicos llevaba un complicado aparato del que salían destellos verdosos y por cuyo tubo proyectaba el rayo calórico. Según me contó el soldado, en pocos minutos no quedó un alma viviente en el campo, y todos los matorrales y árboles que no estaban ya quemados se convirtieron en una pira ardiente. Los húsares se hallaban tras una curva del camino y no los vio. Oyó durante un rato el tableteo de las ametralladoras, pero luego cesaron los disparos. El gigante dejó para el final la estación Woking y las casas que la rodeaban. Entonces proyectó su rayo calórico y la aldea se convirtió en un montón de ruinas llameantes. Después dio la espalda al artillero y se fue hacia el bosque de pinos, en que se hallaba el segundo cilindro. Un segundo gigante salió entonces del pozo y siguió al primero. El artillero se arrastró por los brezos calientes en dirección a Horsell. Logró llegar con vida hasta la zanja que bordea el camino, y así consiguió escapar de Woking. Me explicó que allí quedaban algunos hombres con vida, muchos de ellos con quemaduras y todos aterrorizados. El fuego le obligó a dar un rodeo y tuvo que esconderse entre los restos recalentados de una pared al volver uno de los marcianos. Vio que el monstruo perseguía a un hombre. Lo tomaba con uno de sus tentáculos metálicos y le destrozaba la cabeza contra un árbol. Al fin, después de que cayó la noche, el artillero echó a correr y pudo cruzar el terraplén ferroviario. Desde entonces estuvo caminando hacia Maybury, con la esperanza de escapar del peligro y dirigirse a Londres. La gente se ocultaba en zanjas y sótanos, y muchos de los sobrevivientes habían ido a Woking y Sand. La sed le hizo sufrir mucho hasta que halló un caño de agua corriente que estaba roto y del cual salía el líquido como de un manantial. Esto fue lo que me contó de manera fragmentaria. El artillero se calmó gradualmente mientras me relataba sus aventuras. No había comido nada desde mediodía, de modo que fui a buscar un poco de carne y pan a la alacena y puse todo sobre la mesa. No encendimos luz por temor de atraer a los marcianos, de modo que tuvimos que comer a obscuras. Mientras hablaba él, comenzaron a disiparse las sombras, y poco a poco pudimos distinguir los setos pisoteados y los rosales en ruinas del jardín. Parecía que un número de hombres o animales había cruzado el lugar a la carrera. Me fue posible ver el rostro ennegrecido y macilento de mi compañero. Cuando terminamos de comer subimos a mi estudio y de nuevo miré yo por la ventana. En una noche se había convertido el valle en un campo de cenizas. Ya no ardían tanto los fuegos. Donde antes había llamas, ahora se veían columnas de humo. Pero las innumerables ruinas de casas derruidas y árboles arrancados y consumidos por las llamas, que antes estuvieran ocultos por las sombras de la noche, ahora mostrábanse con aspecto terrible a la luz cruel del amanecer. No obstante, aquí y allá, veíase algo que había escapado de la destrucción. Una señal ferroviaria por aquí, el extremo de un invernadero por allá, y algunas otras cosas. Jamás en la historia de la guerra habíase efectuado destrucción semejante. Y brillando a la luz creciente del oriente, vi a 3 de los gigantes metálicos parados cerca del pozo, con sus capuchones rotando como si inspeccionaran la desolación de que fueran causa. Me pareció que el pozo se había agrandado y a cada momento salía del interior una nube de vapor verdoso que se elevaba hacia el cielo.
Más allá se destacaban las llamaradas procedentes de Chopham, que con las primeras luces del alba se convirtieron en grandes nubes de humo teñidas de rojo.